Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. Vamos, díselo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Aleluya. Él es el creador de los cielos, el que se levantó para celebrar y vive, porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Vamos a continuar con una serie que empezamos el primer día del año, 1 de enero del domingo pasado, que se llama Primero es lo primero. ¿Sí se acuerdan o no? Primero lo primero. Así que póngase de pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios. Levante sus manos, diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque esta palabra es necesaria para mi vida. Gracias, Señor, porque habitamos bajo tu abrigo y moramos bajo tu sombra. Declaramos que este es un año de bendiciones, de puertas abiertas, y que tu reino se establezca en nuestras vidas. Háblanos en esta hora por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos: denle una ofrenda de palmas al Rey de Gloria. Aleluya. Tome asiento. Ahora sí vamos a empezar. Dios es bueno, amén, todo el tiempo. Bien, vamos ahí a Salmos 91, por favor. Salmo 91. Muchos quizá ya se saben este salmo de memoria, pero quiero que lo leamos. Si está conmigo ahí. Salmo 91. ¿Cuántos comieron rosca? Gracias a Dios. Gracias por la bendición a nuestro hermano. Bendicimos al hermano Agustín de Pan de Zacatlán de las Manzanas, allá en Pacífico y Pino. Ahí hay conchas de queso, roscas de queso. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Agustín. Gracias, mi hermano Agus. Muy ricas las roscas. Bien, Salmo 91, ¿está conmigo ahí? Dice así: el que habita va al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, y no temeré el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dice la palabra del 11: pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también la libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, dice la palabra, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré ¿de qué? De larga vida, y le mostraré mi salvación. Amén. Bien, este Salmo 91 nos habla, primero lo primero, habíamos visto la semana pasada lo que la palabra de Dios dice: mas buscad primeramente su reino y su justicia, y entonces todas las cosas vendrán por añadidura. En resumidas cuentas, lo que vimos la semana pasada, vimos la importancia de tener una cobertura. Y hablamos del papá de Abraham, él era el padre de la fe. Su padre se llamaba Taré y significa un sitio y una estación. Nuestra fe siempre tiene que tener un sitio y una estación donde operar, donde reposar, donde tú y yo tenemos que ejercer la autoridad que Cristo nos ha dado. Así que Taré representa ese sitio que Abraham tenía para que su fe reposara. Y vimos que Abraham no tenía hijos, no tenía prole, y dice la palabra que entonces uno de sus hermanos muere, y entonces dice la palabra que su padre Taré
le dice que adopte hasta un punto a Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Mientras Lot estaba con Abraham, la bendición fluía, y Lot significa cobertura. Así que tú y yo somos como Lot, con esa cobertura. Dice la palabra que mientras Lot andaba con Abraham, Abraham dijimos que significaba padre, la bendición fluía. Pero un día Lot decide decir, ¿sabes qué? Quiero abrir mi negocio aparte, quiero caminar aparte, no quiero caminar contigo, no quiero caminar bajo tu cobertura. Y entonces dice la palabra que Lot no solamente es trasladado a un lugar donde había mucho pecado, dice la palabra que hubo un lugar donde automáticamente había mucho sodomismo, mucha homosexualidad, y la Biblia nos habla que fue secuestrado Lot, y Abraham va, lo rescata, toma sus posesiones, se las da, y entonces dice la palabra que Abraham empieza a tener una revelación a los que muchos le llaman Melquisedec, que era un tipo de Jesús, o incluso Jesús mismo. Y entonces dice la palabra que Melquisedec le da pan y vino, que es la parte de la comunión. A través de esa comunión, Abraham por revelación dice, yo necesito ahora la cobertura no directamente de mi padre, sino del sumo sacerdote Melquisedec. Y entonces él dice que por revelación le da los diezmos a Melquisedec, y entonces Melquisedec lo bendice de una manera extraordinaria. Perdón, pero dice la palabra que la otra cara de la moneda, Lot dice que es hasta un punto perseguido porque va a ser destruida la ciudad de Sodoma y Gomorra. Lo quiero reducir así a este punto. Y dice que Lot escapa con sus 2 hijos. Él no tenía hijos, solamente tenía 2 mujeres y tenía sus novios. Y los novios lo tiraron de a loco, le dijeron, ¿sabe qué, suegro? Váyase usted, está loco. Nosotros nos gusta la parranda, nos gusta la música secular y todo este rollo. Y nos cuenta la historia que esta mujer en algún momento había estado muchos años arraigada a las posesiones, tenía un nivel de aflicción, esta esposa de Lot que no tiene nombre. Y Dios le dice que no volteara. Porque el voltear muchas veces es recordar las cosas del pasado. ¿Cuántos de nosotros ya dejamos quizá cosas en el pasado, pero hasta el día de hoy, aunque ya estamos en el 2023, nos sigue afectando algunas decisiones, algún defecto de carácter? Y entonces dice la palabra que él corre, su esposa voltea, se convierte en estatua de sal, y entonces sus hijas crecen en un mundo de perversidad, un mundo en el cual pues ellas veían todo lo que se hacía en la cuestión de orgías y esas cosas. Y entonces dice la palabra que automáticamente sus hijas hacen incesto. Y incesto es una palabra de meterse a tener relaciones con el padre. Fíjense, 2 hijas metiéndose con el padre y tienen relaciones sexuales con su propio padre, lo embriagan y de ahí nace un pueblo llamado los moabitas. Y es un pueblo automáticamente pagano, un pueblo malo, que representa el pueblo sin cobertura, el pueblo en desorden, el pueblo que no tiene la bendición de Dios. Y ahora sí quiero que me acompañe al libro de Ruth, después de darle un pequeño resumen. Quiero que vaya conmigo al libro de Ruth, por favor. ¿Sí? Libro de Ruth 1:1. Vaya conmigo, ahí se lo vamos a leer. ¿Está conmigo ahí? Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos. ¿De dónde dice ahí? De Moab. ¿Y qué era Moab? El hijo que le había nacido a las hijas de Lot por el incesto. Habían tenido relaciones sexuales con su padre. Dice, y él y su mujer y sus 2 hijos se fueron allá. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer era Noemí. Y los nombres de sus 2 hijos eran Malón, era mero malo, y Kelión, porque se sentía muy león, efrateos de Belén de Judá. Dice, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, y el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malión y Kelión, y quedaron así la mujer desamparada de los 2 hijos y su marido. Hasta ahí. ¿Está conmigo? Bien. ¿Dónde estamos viendo una historia ahora? Se centra todo en Belén. Digan conmigo, Belén. Y Belén, decía el profeta Miqueas,
que de ahí iban a ser el Mesías, ahí iban a ser el Salvador. Miqueas profetiza 1000 años antes que ahí iban a ser el Salvador. Y Belén significa casa de pan. Era un lugar donde la bendición estaba ahí, donde la cobertura de Dios estaba ahí, y donde si dice casa de pan, es que puede faltar jamón, puede faltar queso, pueden faltar tortillas, pero pan nunca iba a faltar. Pero desafortunadamente hubo una prueba que Elimelec no oró, y eso tienen que entender mucho, varones, no oró. Los varones tenemos que orar para tomar cualquier decisión. Él, por ver una situación y un problema, decidió salir de la casa de pan, donde Dios ya lo había bendecido y estaba pasando una prueba. Este 2023, todos, sin excepción alguna, vamos a pasar pruebas. El problema no es la prueba. El problema es que sepas escuchar la voz de Dios para saltar esa prueba y entonces venga la bendición. Como él no escuchó la voz de Dios, él no oró a Dios, él decidió bruscamente salir de la tierra de casa de pan, irse a la tierra de Moab. Y era una tierra de corrupción, donde él moró allí, y dice la palabra que le nacieron ahí, bueno, tenía 2 hijos, Malón y Kelión, y ellos no tenían un conocimiento de lo que era la vida de alguna manera justa, porque las mujeres de ahí pues eran hasta un punto desconocían la bendición de Dios. Ahora escúcheme bien, la palabra Moab, sí, dijimos que era desorden o incesto. Sale de casa de pan, sale de la bendición para irse al desorden y al incesto, donde no está la cobertura, donde no habita el Altísimo y donde no está la sombra del Omnipotente. Él decide salirse de la cobertura y se va aquí. Y dice la palabra que Elimelec se fue ahí con su mujer. Ahora escúcheme bien, Elimelec significa Dios es mi rey. Ahora él estaba saliendo sin cobertura y él decía, ahora no eres mi rey porque no hay comida. Y como hay un problema, yo necesito buscar alimento para mi familia. Dios nunca le dijo que se moviera, mas sin embargo él decidió salir. Y dice que salió con su mujer que se llamaba como Noemí. Digan conmigo, Noemí. Y el significado de Noemí es placentero. En el término femenino, placentera. Mire qué bonitos nombres. La mujer era placentera porque tenía a un varón que significaba Dios es mi rey. Así que mientras los varones tengamos a Dios como nuestro rey, nuestras mujeres siempre van a ser placenteras en todo lo que hagamos. ¿Sí me estás siguiendo? Cuando tú dejes de buscar de Dios, entonces esa parte de ser placentera va a terminar en una tragedia. Y en esos 5 pequeños párrafos nos habla de todo el desorden que pasó. Noemí era placentera y automáticamente la falta de cobertura llevó a que tuvieran muerte. Digan conmigo, la falta de cobertura atrae una potestad. ¿Me estás siguiendo? Hay demonios, espíritus, huestes de maldad, principados y potestades. Una potestad, una legión, son 1000, 2000 demonios, pero una potestad es un nivel muy alto de demonios. Y cuando tú te sales de la cobertura, estás atrayendo potestad para tu vida, porque estás como ingobernable. Aparentemente dices que te riges bajo la autoridad de Dios, pero haces lo que tú quieres y no estás gobernando bajo el abrigo del Altísimo. Y lo que estaba haciendo este varón era que sus emociones ordenaran sus pasos. Y escúcheme bien, Salmo 37, 23, y eso sí quiero que lo subraye ahí en su Biblia. Salmo 37, 23, esto grábeselo muy bien para este 2023, porque de esta palabra va a depender la bendición de muchos. Amén. Salmo 37, 23, ¿está conmigo ahí? Dice así: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. ¿Quién es el que aprueba los caminos? Dios, Jehová, no tú. De él son las ordenanzas de los pasos. O sea, cada paso que tú das tiene que ir bajo la dirección del Espíritu Santo. Y Elimelec no oró. Él simplemente dijo: hoy mis pasos van a ir hacia Moab, hacia el desorden, hacia el incesto. Y automáticamente dice el 24: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dios dice: va a haber pruebas,
pero no voy a dejar caerte, porque te voy a sostener, porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué es omnipotente? El que todo lo puede. El omnisciente es el que está en todos lados y el omnipresente es el que está en todos lados y el omnisciente es el que todo lo sabe. ¿Me está siguiendo? Y dice la palabra en el 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni de su descendencia que mendigue pan. Fíjense, Salomón reconocía que aún de joven y de viejo nunca le faltó al alimento, porque sus pasos los dirigía Jehová de los ejércitos. Dice el 26, en todo tiempo Dios tiene misericordia y presta. Su descendencia es para bendición. Digan conmigo, mi descendencia es para bendición. Si hoy tú tienes hijos, es para que ellos sean bendecidos como tú lo eres. Quiere que entiendas que hoy, si estás pasando una prueba, Dios no quiere que tus hijos se queden huérfanos. Dios no quiere que tus hijos les falte papá ni mamá. No, las bendiciones vienen sobre tu descendencia. Dice el 27, apártate del mal, este es un consejo, y haz el bien. Y entonces viene una respuesta, y vivirás para siempre, porque Jehová siempre va a amar la rectitud y no desampara a quienes, a sus santos. Y dijimos que la palabra santo es apartado. Mientras tú estás apartado para Dios, Dios no te desampara, porque tú habitas bajo su abrigo. Dice la palabra, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Todos queremos irnos al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero nadie tiene prisa. Y no es la voluntad de Dios que tú mueras a los 30, a los 40, a los 50. Tú tienes que morir a una edad larga. 80, 90, 100, 110, 120. ¿Sí me está siguiendo? ¿Y sabe por qué? Porque dice la palabra que automáticamente vivirás para siempre sobre esta tierra. Así que si tú tienes deseos de morirte antes, porque a lo mejor no quieres traer lástima para tus hijos, estás yendo en contra de la voluntad de Dios, porque más bendecidos van a ser tus hijos en cuidarte que tú en irte al cielo. ¿Me estás siguiendo? Así que dice el 30, la boca del justo habla sabiduría. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que hablar palabras de sabiduría, y su lengua habla justicia. 31, la ley de su Dios está siempre en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Y Elimelec había dejado de su corazón que Dios reinara, y desgraciadamente salió de la tierra de casa de Pan, se fue a la tierra del desorden, y su pie terminó resbalándose. Y dice la palabra del 32, acecha el impío al justo y procura matarlo. Escúcheme bien, la prueba no dura más allá de la voluntad de Dios. La tentación dura lo que tu carne quiere. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, una prueba se puede convertir en tentación, sí, porque tú puedes ser probado y a lo mejor no resistes la prueba, y entonces el enemigo dice, mira, a este le gustan las piñas coladas con 30 litros de jimador. Entonces empiezas a darte cuenta que el enemigo empieza a ver la tentación como una puerta. Este cuate había salido para buscar en Moab, fíjense, había salido a buscar en desorden y en incesto lo que Dios le había a dar en 2-3 años. Y se da cuenta que esa prueba se convierte en 10 años, y lo peor de todo es que se van y no regresan. Ese es el problema de muchos. ¿Cuántos a lo mejor estando en Dios se llegaron a sentir solos o solas y dijeron, me voy a alejar de Dios porque siento que la prueba está muy fuerte? Sin embargo, Elimelec se alejó y ya no volvió a regresar a la casa donde lo vio nacer, a la casa de Pan. Y el problema es que sus 2 hijos quedaron, y como no había quien les diera dirección, no había quien habitara bajo el abrigo del Altísimo y morara bajo la sombra del Omnipotente, los hijos decidieron tomar mujeres para sí. Y entonces ellos empezaron a vivir también con su madre, pero desafortunadamente, escúcheme bien, cuando tú eres desobediente, esa misma maldición puede pasar para tus hijos. Muere Elimelec, que era, la palabra decía Elimelec, era Dios es mi rey, y muere Malón y Kelión. Y se quedan ahora de una viuda, ahora había 3 viudas. Imagínense nada más. ¿Me está siguiendo? Escúcheme bien, aquí viene lo interesante, y esto quiero que lo anote. Hay muchos hijos que van a nacer en el desorden, y para muchos esos hijos van a ser refugio. Otra vez, para masticarlo. Hay muchos hijos que van a nacer del desorden,
y para muchos van a ser el refugio. Cuando las dos hijas de Lot se meten con él, tienen relaciones sexuales con el padre, les nace este varón llamado Moab. Y Moab significaba desorden, ¿sí? Entonces, hoy en día, escúcheme bien, mucha gente allá afuera está en desorden. Y esos hijos que están naciendo en desorden, para muchas jovencitas, escúcheme bien, niñas cristianas, van a ser un refugio. Ay, papá, es que aquí no hay hombres, aquí no hay mujeres, aquí las niñas no enseñan el ombligo, aquí las niñas no enseñan la pierna, allá no, allá la Maripepa hasta baila el reggaetón. No, hombre, es que cada vez que la veo siento paz en mi corazón. ¿Sí me estás siguiendo? Y entonces el papá le dice, no hijo, mira, es que lo que está haciendo ella no es correcto, tú voltea tus ojitos para acá. No, papá, es que, ¿qué crees? Que voy a concebir de Maripepa. Vamos a tener ella y yo un hijo. ¿Por qué, papá? Porque tú te la pasaste todo el tiempo en la iglesia, te la pasaste todo el tiempo buscando de Dios y nunca vi un refugio en ti. Así que hoy mi refugio es Maripepa. ¿Sí me estás siguiendo? Hoy Moab estaba haciendo un refugio ¿para quién? Para Elimelec, para su esposa, para sus dos hijos. ¿Me estás siguiendo? Y tienes que entender eso, iglesia. El celular es un instrumento, pero no es un refugio. ¿Me estás siguiendo? Las amigas son un instrumento para que te sientes bien, pero no es un refugio. ¿Me estás siguiendo? Oiga, pastor, ¿me puedo echar una copita de vino? Bueno, mire, puede ser una degustación, pero el vino no es un refugio. ¿Me estás siguiendo? Nada que esté fuera de la cobertura de Dios es un refugio. Dios es mi refugio. Y entonces dice la palabra que entonces nacen estos hijos en desorden, y entonces en lugar de que tus hijas busquen hombres de Dios o mujeres de Dios, se van a buscar el desorden, se van a buscar los moabitas. Y ahí tus hijas y tus hijos deciden habitar porque tú y yo no les implementamos la paz. El problema aquí yo siento que fue este varón que no oró a Dios para salir de ese lugar. Y eso trae, escúcheme bien, cuando tus hijos o nuestros hijos se van a refugiar con los de Moab, traen muerte no solamente en sus vidas, sino muerte generacional y apartadas de la cobertura de Dios. Y eso es lo que estaba pasando. Estos jóvenes deciden tomar mujeres para sí, y quienes terminan muriéndose no son ellas, sino ellos. ¿Sí me estás siguiendo? A lo mejor tú dirías, bueno, si ellos tomaron mujeres, ¿qué no se tenían que morir ellas que no conocían de Dios? ¿Por qué se murieron ellos? Por la mala decisión del padre. Nuestras decisiones, papá y mamá, van a afectar, quieras o no, hasta un punto a nuestros hijos. Escúcheme bien, la corriente de allá afuera puede hacer que muchos hoy en día no vuelvan a casa, no vuelvan a la cobertura. Mire, ahora que me dio la oportunidad del Señor de ir aquí a nadar este fin de semana, me acordé mucho de un lugar en Acapulco que se llama El Revolcadero. ¿Alguien lo ha visto? ¿Ha ido? El Revolcadero. Está padrísimo porque hay unas olas padrísimas. De hecho, Baruch agarra su tabla y le rentamos su tabla y se sube y ahí va. No. Pero escúcheme bien, ¿por qué creen que sea el Revolcadero? Porque no crean que es un mar quieto. Es un mar que tiene unas olas altísimas. Lo peor de todo, no sé cómo se le llama a esta palabra, pero lo peor de todo es cuando tú te vas metiendo un poquito. La arena se empieza a hacer un poquito así como densa. Y si sabes flotar, bueno, ya te empiezas a acercar otra vez a la orilla. Pero el punto es que hay áreas donde las olas nacen y te jalan. Y a mí me tocó, esa vez que me tocó ir, me tocó una ola que me pegó. Así yo me iba levantando y cuando veo la ola, ¡pum!, sentí cachetadón así en la cara. Y me tiró, hermanos. El problema no es que te levantes. El problema es que te permita la ola volver a regresar. Porque cuando yo me levanté, cada vez me jalaba más y entonces dirían por ahí, córrele que te alcanzo, que empiezo a nadar, pero muchos se quedan ahogados. Muchos ya no regresan. Elimelec dijo, me voy a salir de la iglesia tantito, voy a buscar a Dios por mi parte. El problema es que ya muchos ya no regresan. ¿Me estás siguiendo, iglesia? La corriente puede hacer que no vuelvas. La corriente del mundo no da cobertura. Escúcheme bien.
Ahora no solamente había una mujer sin cobertura, Noemí, sino habían 3 mujeres. ¿Cuáles eran esas 3 mujeres? Ruth y la otra era Orfa. 3 mujeres sin cobertura. Y dice la palabra, vaya conmigo rápido, hasta el 19. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Escúcheme bien, ¿qué significa Noemí? Placentera. La que era feliz y la placentera se salió contenta, y cuando regresó dijeron, manita, qué guamisa te dio tu marido. Te ves bien flaca, te ves bien gorda, te ves bien acabada, te ves bien maltratada. Esa que era la mujer plena, la mujer gozosa, la mujer sonriente, regresó toda apachurrada, toda flaca. La gente la vio y dice, se conmovió, porque la ola le había dado una rastriza que quedó toda desfigurada. Escúcheme bien, en Belén el problema pasó rápido, porque cuando ella regresó se dio cuenta que todos estaban muy bien. El que tenía una pollería ahora tenía 3. El que no tenía una panadería ahora ya estaba fabricando pasteles. Y entonces, escúcheme bien, esta mujer se dio cuenta que había caminado sin cobertura, que había caminado en desorden. Y cuando tú y yo caminamos en desorden y sin cobertura, escúcheme bien, de ser una mujer plena, escúcheme bien mujeres, de ser mujeres plenas pasan a ser mujeres amargadas. Digan conmigo, amargadas. Dice el 20. Ruth 1:20. Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, no me llamen plena. Dice ahí, no me llaméis Noemí, sino llámenme ¿cómo? Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella pensaba que Dios la había hecho amargada, pero escúcheme bien, no fue Dios, fue la decisión que Elimelech, su esposo, había tomado. Dejar la cobertura, dejar el orden para irse tras ¿qué? Tras el incesto. Pero entonces tu marido, si no va en el camino de Dios, Dios se lo va a llevar. Pero tú vas a quedar amargada. ¿Y cuántas mujeres que decían, oye, pero esa muchacha era bien feliz, nada más se casó y se amargó, tuvo hijos y se amargó, la saludas y ni te responde? Bueno, así se sentía Noemí, amargada. Decían, ya no me digan la plena, ahora soy la amargada. ¿Cuántas dicen amén? Ay. ¿Me estás siguiendo? Digan conmigo, en Moab la prueba te lleva a la tentación. ¿Y la tentación hasta dónde dura, pastor? Hasta la muerte. La prueba dura hasta la victoria. Caerá 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es la prueba. Pero la tentación va a llegar al punto que murió Elimelech y murió Malión y Kelión. El muy león murió. El que era bien malón también se murió. Y Elimelech, que decía que era mi rey, pues ya no tenía rey. Escúcheme bien, iglesia, tengan cuidado con las tentaciones, porque estas no solamente te llevan a una muerte física, sino a una muerte completamente espiritual. Hay mujeres que creen que porque van a encontrar un buen marido, que tenga carro, que tenga dinero, van a tener buena cobertura. No, esas se llaman añadiduras. La Biblia nos habla de una mujer samaritana que ella pensaba que teniendo un marido le iba a hacer, se le murió, le decían la viuda negra. Tenía 5 maridos y cuando Jesús la ve dice, mujer, llama a tu marido que quiero bendecirte. Ay, es que yo no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 tienes y con el que estás no es tu marido. La mujer samaritana dice que ella tenía cobertura de A, B, C, D, F, G. Pero el problema es que esa mujer samaritana nunca tuvo refugio, nunca tuvo paz. Porque la paz no la da un hombre que tenga un estatus o una mujer que tenga ciertas características físicas. Si el hombre toma una mala decisión,
La mujer se tiene que sujetar. Pero escúcheme bien, mujeres, adviértanle a su marido que están tomando malas decisiones. Noemí no dijo nada. Este varón dijo, nos vamos de Belén, pero es casa de pan, nos vamos. ¿A dónde vamos? A Moab, a casa de desorden. ¿Y crees que encontremos pan ahí? Sí, usted cállese y me sigue. Escúcheme bien, las Noemís tienen que decirle, mira, me voy a sujetar a ti, pero lo que estás haciendo no es correcto, no está bien delante de Dios. Este fin de semana mi esposa nos fuimos y me dijo, yo tengo unas tortuguitas ahí, me dijo, oye, ponle una tapa a las tortugas, se te van a salir. ¿Cómo se van a salir unas cositas así? Está loca, le digo, ¿cómo crees? Y ayer que llegué en la noche, se me salió la que menos esperaba. Y ahí la estoy buscando. Y me dice mi esposa, te lo advertí. Y yo nada le dije, pues ya me quedé callado. ¿Sí me estás siguiendo? Las mujeres tienen que sujetarse, pero adviértanle a sus maridos, lo que estás haciendo no es correcto. No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Y si aún el marido lo hace, dirán por ahí, se va a morir, pero usted va a terminar amargada si no hace la voluntad de Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora tiene que tener mucho cuidado, mujer, con esa parte. Yo creo que entendamos algo bien importante hoy. Cuando tú como varón y como mujer tomas malas decisiones, ¿qué pasó con Ananías y Zafira? Ananías buscaba, pensaba que tenía a Dios, decidió, dice la palabra, vender una propiedad como Melquisedec, quiso traer las ofrendas y los diezmos y le dijo a su esposa Zafira, ¿y si nos agarramos tantita lana? ¿Y qué creen que pasó? Le preguntaban a un pastor, ¿cuál es la viuda que menos duró? ¿Esta viuda? Zafira duró nada más 3 horas de viuda, porque murió el marido y a las 3 horas la estaban enterrando a ella. A ver, ven para acá, mujer, que tu marido vendió en tanto la heredad, sí. ¿Y por qué no le dijiste nada? No, pues no sabía. Ah, bueno, pues ahorita te van a sacar muerta a ti por haberle robado a Dios. La mujer que duró más poco tiempo de viuda, 3 horas. ¿Sí me están siguiendo? Cuando das una ofrenda por compromiso y no por convicción, significa que no has entendido la cobertura completa. Escúcheme bien, Noemí regresa. ¿A dónde regresó? A Belén. Escúcheme bien, dice que Noemí regresó y la palabra regresó es la palabra hebrea su. Regresar es la palabra su en hebreo y significa volver al punto de partida. La palabra su significa arrepentirse, girar, dar vuelta que la estás regando, no estás haciendo, no estás bajo la cobertura, no estás bajo el orden, tienes que voltear y decir, la estoy regando, tengo que regresar. Y dice que esta mujer regresó al punto de partida y entendió que había estado sin cobertura durante 10 años. Y ahora ella tenía que buscar cobertura, no, porque ya estaba muy vieja. Quien se había quedado con ella era Ruth. Y entonces Ruth le dice, yo voy donde tú vayas, tu Dios va a ser mi Dios. Y le dice, ¿sabes qué, mujer? Ya me pasó a mí. Hoy estoy sin cobertura, necesitas a alguien que te dé cobertura. Y ese hombre se iba a llamar Boz, no Buzz Lightyear. Así se llamaba, Boz. Y Boz tenía que darle cobertura para que la bendición fluyera no solamente en Ruth, sino también en su suegra Noemí. ¿Conmigo ahí? Vaya conmigo a Lucas rápido, que nos acaba el tiempo. Lucas 15, por favor. Lucas 15, 11. Nada más le voy a leer unos pequeños versículos. Lucas 15, 11. ¿Está conmigo? Bueno, dice así rápido, lo voy a leer. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame los bienes que me correspondes. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos de una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cuántos han leído esta historia? ¿Cuántos han leído esta historia? Levanten. ¿Es la historia de qué? Digan conmigo, el hijo salió con bendición. No, a ver, pastor, dice la palabra que el hijo le dijo al padre, Padre, antes de que te mueras dame la herencia. La Biblia dice que el padre les repartió, les dio, y el que da, bendice. ¿Sí me está siguiendo?
el hijo pródigo salió en bendición. El hijo pródigo salió con tarjeta de crédito, salió vestido con Hugo Boss, salió con un anillo, el anillo representaba autoridad, y salió con calzado, significa que salió con camino recto. Fíjense lo que dice la palabra ahí. El menor le dijo a su padre: dame los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Nunca dice que el padre le hizo fuchi, le repartió, dijo: aquí está. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Digan conmigo: apartada. O sea, se fue sin cobertura, se fue sin el orden de Dios. Escúcheme bien, jóvenes solteros, mientras ustedes honran a sus padres, están bajo cobertura, bajo bendición. No puedes decir: me voy con Maripepa porque mi padre y mi madre no me quiere, porque escúchame bien, Dios no te va a bendecir ahí. Porque la bendición viene sobre la cobertura. El que habita bajo el abrigo del Altísimo es porque está haciendo la voluntad del Padre. ¿Me estás siguiendo? Entonces no puedes decir que Dios te va a bendecir con la chamaquita o con el chamaquito si no estás saliendo en bendición. Y él se apartó a una provincia lejos, y dice la palabra, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y dice conmigo, ¿comenzó a qué? A faltarle. La falta de cobertura terminó que perdiera todo. La tarjeta de crédito se le acabó. Oiga, ¿cuánto me da por este saco? Pues una hamburguesa de 2 papas, pues vas. ¿Y tus zapatos? Un refresco. ¿Y el anillo? Bueno, pues mañana te doy unas crepas y hasta ahí. Bueno, se le acabó todo. No había cobertura, no había bendición. Y dice la palabra que entonces se va a cuidar cerdos. Tremenda revelación lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice el 20. Bueno, aquí en el 18 dice: me levantaré e iré a mi padre. Digan conmigo: este sí salió de la ola. Este no se terminó ahí revolcándose. Este sí salió, dijo: volveré a mi padre, porque sabía que la bendición estaba en la cobertura, que el orden estaba en la cobertura, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, dice la palabra, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, perdóname, me salí de tu cobertura, me salí de la bendición, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vestirle, ponerle un anillo en su mano. Escúcheme bien, el padre nunca le reprochó. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Cómo regresó el hijo? Encuerado. Encuerado, porque cuando el padre dice: vístanlo. ¿Por qué vístanlo? Porque venía encuerado. Escúcheme bien, iglesia. Nadie que se va al mundo puede regresar sin una consecuencia. Nadie. Esos hijos que dicen: me voy, y es más, si la riego, ¿me perdonas? Sí, como padre los vamos a perdonar. Pero la van a vivir ellos, y su consecuencia los va a hacer que lleguen desnudos. El hijo pródigo llegó desnudo. Fíjense lo que dice la palabra. El padre le dijo: sacad el mejor vestido y vestirle. ¿Vestirle por qué? Porque no estaba vestido. Imagínense qué sintió el padre cuando lo vio encuerado. Escúchenme bien, papás. Tratamos de sobreproteger tanto a los hijos que no queremos. Sí queremos que sufran, pero ya, Señor, ya no le tuerzas, tuérceme a mí. Dice: Señor, necesito que entienda. Pero no puedo dejar que mi hijo ande sin calzones. Tiene que aprender. Porque hasta que no te entre el aire por ahí, te das cuenta que los calzones sí hacen falta. ¿Sí me están siguiendo? Y esto es algo tremendo, mis hermanos. Porque la condición del padre era confiar que las circunstancias iban a hacer que el hijo buscara nuevamente la cobertura. Dios nunca está buscando: a ver, ¿quién quiere que le dé mi cobertura? Porque me siento muy despadreado. ¿Sí me están siguiendo, iglesia? Dice que entonces el padre le dice: vístanlo, pónganle un anillo. ¿Qué significa el anillo? Vuélvanle a dar autoridad. Porque aquel que está en desorden y sin cobertura no tiene autoridad en ningún lado. Pero yo grito y me hacen caso, sí, pero no tienes autoridad.
denle calzado a sus pies, vuelvan a hacer que mi hijo tenga un camino recto. La regó una vez, no me importa, pero bajo mi cobertura, dice el Señor, yo voy a hacer que camine siempre recto y en bendición. Y eso merece una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Póngame atención. Muchos pueden estar sentados hoy en la cobertura de Abba Padre, pero sus pensamientos pueden estar en Moab, en el desorden. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hoy Abba Padre es el lugar espiritual y físico que te da una cobertura, que te da una bendición, que te hace caminar en orden. Pero mucha gente puede estar aquí sentada y está pensando en Moab, en incesto, en cosas depravadas. Y el Señor dice, ese no es mío. ¿Me está siguiendo, iglesia? Cuando los hijos se van como pavos reales. Este cuate yo diciendo que hasta se fue así como el Víctor acá con el pelo acá y acá se fue bien nice. Y regresó, yo que hasta sin pelos. Muchos cuando se van y dejan la cobertura hasta espiritual, se sienten muy sabrosos. Pedían por ahí, ya los veré. ¿Me estás siguiendo? Ahora escúcheme bien, yo ya voy a terminar. Noemí significa ese placer, esa parte donde, volviendo al punto con Elimelech, donde ella sonreía, donde ella tenía alegría. Su forma de ser le gustaba a todo mundo. Dicen, es que Noemí me encanta. No sé si te ha pasado que te dice, a ver, platícame. Es que no sé, pero hasta me gusta platicar con usted. Usted es bien alegre, no sé, siento buena vibra. Se le llama Espíritu Santo. ¿Sí me está siguiendo? Entonces dice que esta mujer estaba feliz y cuando sale de la cobertura, dice, ya no soy Noemí, ya no soy la placentera, ahora soy la amargada. Desde mi falta de cobertura, dice Noemí, me llevó al desorden y eso me hizo estar amargada. Así que hoy en día estoy amargada. Esto mismo quiso hacer la serpiente con Eva. Lo que hizo la serpiente con Eva fue sacarla de la cobertura para que Adán perdiera la bendición. Fíjese cómo el enemigo es bien estratégico. Quiso sacar a Eva de la cobertura para que Adán ya no fuera bendecido. ¿Y cómo terminaron? Adán y Eva, como el hijo pródigo, encuerados, desnudos. Pero Noemí decía, es que Dios está en contra de mí. No, Dios no está en contra de ti. Es que me está lloviendo con todo, pero el Señor ahí está. Si tú estás siendo prudente, es que tengo ganas de pegar, mire tu mano. Dice Señor, estás bajo mi cobertura. No quiero. Eso no se vale. Tu mente y tu corazón tienen que estar conectadas a Dios en todo tiempo. ¿Cómo sé que estoy sin cobertura, pastor? Porque estás amargado. Porque no tienes servicio. Y si tienes un servicio, no estás viendo qué hace la hermana. Ay, esa hermana, qué mal hace el talento. Ay, qué mal enseña esa hermana. Sin servicio. Nada más te la pasas viendo a los demás. Ay, mira, ya se puso regorda la hermana con la rosca, se puso más. En lugar, escúcheme bien, el que está sin cobertura está en despropósito. El que está en desorden está en despropósito. Despropósito. La gente vive pensando que tiene un propósito. Ahora escúcheme bien, la falta de cobertura te cambia el nombre. Anótelo. La falta de cobertura te cambia el nombre, te cambia el oficio, te cambia la familia. Y son 3 áreas que le pasó a Noemí. Cuando Noemí salió sin cobertura, salió siendo Noemí, entró siendo Mara. ¿Cuál era el oficio de esta mujer? Si estaba en casa de pan, era recibir la bendición de Elimelech. ¿Sabe cuál era el oficio ahora de ella? Ser pepenadora, junto con Ruth. Y la familia que tenía, ahora ya no tenía sus 2 hijos, ahora tenía su nuera, que era moabita. Ahora tu familia más importante es la familia espiritual. ¿Sí me estás siguiendo?
Dice la palabra, fuera de mí nada podéis hacer. Nada puedes hacer. Ahora, los que realmente son verdaderos hijos, ¿qué creen? Como el hijo pródigo, siempre regresan a casa. Los que se fueron, es más, decían que eran hijos, pero eran incircuncisos, hijos de la perversa y rebelde. Pregunta, iglesia, para terminar, ¿necesitas el orden o el desorden? ¿Necesitas la cobertura de Dios o necesitas la cobertura del mundo? Esa es la pregunta que yo quiero hacerte en esta hora, porque hay gente, escúcheme, y aquí es donde yo quiero terminar, esto es bien interesante para los jóvenes. Hay gente que se casa en orden y hay gente que se casa en desorden, ¿sí? Un ejemplo, Noemí. Noemí estaba ¿en qué? En orden. Pero se sale de la cobertura y hay un desorden familiar. ¿Los dos hijos se casaron en orden o en desorden? En desorden. Ellos conocían de Dios. Malión y Kelión se casan con esta Ruth y la otra, ¿cómo se llamaba? Orfa. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, cuando se mueren los dos hijos, Orfa y Ruth lloran con la suegra. Suegrita, te queremos. Mire, Noemí representa la mejor suegra del mundo. Para que ya dos mujeres se pongan a llorar por la suegra. No es que no te vamos a dejar. No, mijas, váyanse, están muy jóvenes, porque de aquí a que tenga un chamaco y se casen con él, váyanse. Y las dos, dice la palabra, que lloraron. Vaya a ir conmigo rápido para que no piense que le estoy cuenteando. Por favor, vaya conmigo ahí al libro de Ruth. Mire lo que dice ahí en Ruth 1:14. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Digan conmigo, las dos lloraron. Lloraron amargamente. Miren, hasta el moco se le quedó pegado una aquí a la una y a la otra. Las dos chillaron. Pero solamente una, digan conmigo, regresó al camino. La otra dijo, yo la quiero mucho, suegra, pero yo me voy al desorden. Yo me regreso a Moab. Y Ruth dijo, no, yo, a pesar de que usted tuvo desorden, sé que usted tiene un Dios de orden. Porque ya me contaron que allá en Belén son bien bendecidos. Ya me dijeron que en el Ajusco son bendecidos. Porque hay dos vaqueros ahí que están llevando la bendición. ¿Sí me está siguiendo? Es que es la bendición de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios, mire, yo quiero terminar con esa parte, que dice la palabra que Orfa llora, pero no se va. ¿Sí? De nada sirve que esté la luz si no estás en lo espiritual. O sea, el alma la traicionó. Yo sé que hay mucha gente que en el alma le duele la muerte de un ser querido, alguien, pero de nada sirve que te duele el alma si el espíritu te traiciona. ¿Sí me estás siguiendo? Póngame atención, iglesia, porque puedes decir, ay, la palabra me pegó, hoy sí sentí, pero tu espíritu sigue estando en Moab, en desorden. Cuando se toman decisiones, realmente se ve si estás en cobertura o no, si estás en orden o no. ¿Han escuchado esa parte que la gente dice, yo soy de la religión tal, yo nací en esta religión y en esta me voy a morir? Así hay gente. Gente que está de alguna manera con un carácter, soy así y así me voy a quedar. ¿No? Soy así, así nací, así me moriré. Y así se murió. Solito. Y la gente hasta le hace canciones. Si te quieres casar conmigo, ahí tú sabes, yo soy mujeriego de nacimiento. ¿Sí me estás siguiendo, iglesia? Mire, yo quiero terminar con esto. Juan el Bautista dice que invita a darles cobertura a los fariseos. Vaya conmigo a Lucas 7:30, rápido con eso. Son 2 versículos más y con esta nos vamos. Eso que está interesantísimo esta parte. Mire, Juan el Bautista era un hombre lleno de pelos. Un hombre que
a simple vista parecía como ¿qué? Como salvaje. Y dice la palabra, mas los fariseos, y fíjense, los intérpretes de la ley, no era cualquier cristianoide, dirían por ahí, eran intérpretes que sabían, y ahorita les voy a decir algo, sabían de la Torá. Dice, los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Me encanta, hay una versión, dice, pero los fariseos rechazaron, escúcheme bien, la traducción Biblia Nueva al Día dice, rechazaron el propósito de Dios. Tú puedes tener mucho conocimiento de la palabra y ser un erudito. La palabra escriba es la palabra hebrea hermeneutic, de la hermenéutica. Porque para interpretar la palabra tienes que tener hermenéutica. Bueno, la palabra intérprete de la ley es la palabra hermenéutica. Pueden tener conocimiento y aún así rechazar el propósito de Dios para ellos. No estaban rechazando a Juan, estaban rechazando a Dios. Y aunque tú conozcas de la palabra y aunque tú te esfuerces en interpretar en hermenéutica, te puedes quedar sin cobertura, sin orden. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Era un hombre de ley. Dicen, Nicodemo, es que tienes que nacer de nuevo para estar en cobertura, para estar en orden, para estar en bendición. Y dice Nicodemo, pero ¿cómo puede ser posible que yo nazca de nuevo? ¿Puedo volver a entrar al vientre de mi madre? No, tienes que nacer de espíritu, que tu decisión sea tomando autoridad en tus emociones. ¿Me estás siguiendo, iglesia? Mucha gente dice, yo tengo la experiencia, yo vi cómo el Espíritu Santo bajó aquí, hasta me hizo popis aquí. Puedes tener experiencia y convencidos de quién es Jesús y Dios y llorar, pero el problema es que nunca se convierten a Dios. Y el que no se convierte está sin cobertura. Escúcheme bien, convencidos, pero no convertidos. Hay mucha gente que es convencida, dice, sí me gustó tu iglesia. Imagínense que delante de Dios diga, Señor, es que estaba a punto así de convertirme, pero me ganó el mundial. Estaba a punto así de convertirme, pero me ganó la chela. No hay tibios en el reino de Dios. O eres frío o eres caliente. Entonces dice el Señor, ¿qué decides? ¿Ser convencido o ser convertido? Porque la conversión trae un cambio de mente, de metanoia, cambio de mente. Los que nacen de nuevo y están en cobertura tienen siempre pan del cielo. Lo que para el mundo les parece locura, para nosotros, dice la palabra, es poder de Dios. Esto es poder de Dios, aunque usted no lo quiera creer. El convertirse no es por estudiar, el convertirse es directamente una revelación del cielo, mi hermano, que dice, yo necesito la cobertura, yo necesito el orden de Dios para mi vida. Y yo quiero terminar con esta cita, 2 de Tesalonicenses 3:1. Esta es la última cita que doy, por favor. Póngase de pie, por favor. Cuando yo leí esta palabra, me fundió los fusibles. Fueron de los primeros versículos que yo leí hace más de 20 años. Dice la palabra, 2 de Tesalonicenses 3:1. ¿Está conmigo ahí? Miren lo que dice, póngamela ahí por favor. Mire, dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor, que corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Dice el 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos, ¿qué? La fe. Eso está tremendo. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará de mal. Digan conmigo, no de todos es la fe. No de todos. Creemos que muchos tienen fe, pero no todos tienen ese nivel de fe. Así que oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra. Señor, háblame, porque mi alma quiere darle una sangoloteada a mi vecina y quiere darle unos 3 cachetadones. Pero háblame, Padre, que tú seas caminando sobre mí, Padre. Que tú seas glorificado, para que seamos librados de hombres perversos y malos.
Cuando tú estás en desorden y sin cobertura, es como si tuvieras un imán de que los únicos que te buscan son los peorcitos de allá afuera. Porque tú dices, bueno, pero ¿por qué? Si estoy re bueno, ¿por qué no me agarro una buena igual que yo? Bueno, porque en el desorden y sin la cobertura se te junta cada parásito allá afuera. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no de todos es la fe. Pero fiel es el Señor. ¿Saben por qué es fiel? Porque habitamos bajo su abrigo, que nos va a firmar y nos va a guardar del mal. Si eres hijo de Dios es porque te pareces a Dios y conoces la voluntad del Padre. Tú nunca puedes decir, pastor, es que casi me sujeto a mi papá, pero metí la pata y pues ya embaracé a la novia, ya. No te sujetaste. No pidas que la bendición de Dios venga para ti si no supiste ser fiel en lo poco. ¿No es así en la iglesia? El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo. Vamos, díselo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El creador de los cielos, el que se levantó para celebrar y vive, porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo.